Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un pecado más. No un pecado más, sino una solución para otro pecado. Le confieso que no sabía cuando Salvador me pidió hacer una semana de oración que voy a experimentar algunas cosas nuevas, ¿sí? Saben, estar acá en la villa te da un poquito una sensación de protección. Parece que el mundo no es tan malo. No quiero decir que somos santos, no, por favor, no. Pero vi esto la semana pasada cuando estaba en Córdoba. Me tocó esperar un poquito el colectivo y ya no olía de mucho tiempo olor a cigarrillo, ¿sí? Y allá había bastante. Y esta sensación de bien no está buena para la espiritualidad. El Apocalipsis no dice de esto: estoy bien, somos ricos, tenemos todo, la revelación, y podemos olvidar que hay una lucha. Y no sabía cuando Salvador me pidió que esta semana voy a revivir de nuevo el gran conflicto, pero esta vez de una forma muy personal. No sé si, bueno, creo que le ha tocado, porque los veo viniendo cada noche, pero a mí también me ha tocado esto. Y le confieso que aunque estaba pensando en temas, cada día recibo ideas de Dios, creo, porque no siempre estoy pensando así. Y este tema es un tema, ¿sí?, de los pecados hoy día. Ya hemos visto, ¿sí? ¿Qué pasa? Creo que es así. No sé cómo funciona el cosito ya. Ya hemos visto algunas redes, ¿sí? Repasamos rápido. Facebook y el problema de la amistad, ¿no? La alteración del concepto de amistad. Pinterest y la propiedad. Seguimos, ¿se acuerdan? Tinder y la sexualidad. Y anoche vimos Instagram y las memorias. Estos fueron las redes. Faltan 3. Casi me da pena que la lista era de 7. Bueno. Hemos visto, sí, en realidad no son pecados, son vías por donde el diablo nos atrae para alejarnos de Dios. Hoy, un pecado nuevo, la ira. Orgue en griego, ustedes en castellano estuve buscando, no tienen muchas palabras con esta raíz, en romano y otros idiomas existen, ¿sí? No confunden con orgía, es otra cosa, ¿sí? De otro pecado, ¿sí? Rabia, ¿no? Ira, enojo. Busqué algunas definiciones, hay muchísimas, capaz que no es la mejor, pero sintetiza un poquito el problema, ¿sí? Sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enfado. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo. Impaciencia con los procedimientos de la ley, el deseo de venganza fuera del trabajo del sistema judicial, llevando a hacer justicia por sus propias manos, fanatismo en creencias políticas y religiosas, generalmente deseando hacer mal a otros. Y claro, como cualquier teólogo me puse un poquito a buscar, por lo menos en la Biblia, ver las palabras. Hay un campo semántico larguísimo que nos muestra que hay muchos grados o un arco iris vinculado con este sentimiento, pero me tocó este
este texto que es raro, ¿no? Han visto que cada noche escojo diferentes traducciones de la Biblia. Me gusta leer más que una. Esta es interesante, ¿no? Dice, si se enojan, ¿cómo dice? No pequen. ¿Han probado alguna vez esto? ¿Sí? ¿Cómo enojarte sin pecar? No sé cómo le pasa a ustedes. Yo soy bastante calmo, pero cuando siempre peco. No es que puedo enojarme sin pecar. ¿Sí? Y el consejo seguía, decía, no dejen que el sol se ponga. ¿Cómo se puso el sol? ¿Hay alguien enojado acá esta noche? Ojalá que no. Y pensaba hoy, cuando juntaba las imágenes, cuando pensaba en las ideas, ¿qué voy a hablar sobre ira? ¿Qué voy a hablar sobre ira? ¿Sabe que la ira en sociedad contemporánea es muy complejo, no sé, presentada? Desde el arte de cine, donde algunas veces la ira está justificada y no hay nada más lindo el momento cuando el héroe principal, sea Superman o cualquiera, han visto, le agarra la rabia y boom, lo destruye a todos los malos. Y qué bueno, ¿no? Ni hablar del otro, del terror que generan, ¿no? Las quimeras, por ejemplo, ¿no? En esta... Y creo que todos que han visto este video, ¿lo conocen al bebito este? Que no sé, tiene como 2 millones de visualizaciones. Porque pobre no entiende qué hacen los adultos y pone una cara, porque allá hay unas tías que quieren hacerle, y pobre, ¿sí? Está muy enojado, ¿no? Y así sigue, el video dura como 3-4 minutos y no cambia de cara, más se pone cada vez más. Y los otros tratan de hacerlo a reír, y él, ¿sí? Ira. Hasta motivo de risa, ¿no? Pero no es solo esto. Esto es en la parte esta de luz, si hay luz en la ira. Bueno. Pero cuando entramos más en la profundidad, con este sentimiento complejo, que no es solo un sentimiento, es también una actitud, las cosas son más complicadas. Han escuchado sobre bullying, ¿sí? Es el problema de la escuela, aunque ahora los estudios muestran que hay bullying a todas las edades, ¿sí? Empieza desde el jardín de infantes y no sé, la semana pasada fue, ¿no?, este caso famoso del chico que se suicidó porque los profesores en un colegio católico, fue noticia, ¿sí? Es uno de los miles que capaz que sufren algo así, ¿no? Los adultos que no tomaron ninguna decisión lo dejaron, y en su carta que escribió con algún tiempo antes de suicidarse, él desvela todo el trauma, todo el drama de adultos que sabe que está abusado, y en este gesto de, no sé, podría ser como hicieron los otros, porque hay los otros casos que eligen el camino de la ira, no eligió el camino del suicidio, hacerse mal a sí mismo. Pero hay otro camino, y es terrible, ¿no?, cuando uno lee o cuando ve en noticiero, ¿no?, el chico que ya harto de que sea abusado así, no sé, bulliers o como cuál sería el sustantivo de estos abusadores, viene o con un cuchillo o con una pistola y arregla las cosas, ¿sí? Ni hablar de la ira de los grandes, ¿no? Es impactante esta imagen, ¿no?, de la violencia verbal, que no está lejos
No voy a decir la calle, pero pasaba un día por acá y escuché padres educando a sus hijos. Y me preguntaba, ¿son adventistas o no? No sé, no parecían. O por lo menos, si este es el vocabulario con cual se hace educación, es fuerte, es fuerte. Y sabe, más terrible que esto es cuando la ira sale de la familia y se vuelve más general, más general. ¿Han visto la ira como religión, ¿no? O como cultura? Años atrás, ¿cuándo fue? 90, 94, ¿no? De los Tutsi Hutus, ¿sí? De las tribus de África. Con Ruanda, ¿sí? Perdón, África dije, Ruanda, ¿sí? Sí, Tutsi y Hutu, ¿no? Sí. A mí, bueno, es impactante todo lo que pasó, ¿no? Como, qué masacre, millones de personas fueron matadas. ¿Sabe qué me impactó a mí más que esto? Que pasó también en nuestras instituciones. En nuestras. ¿Cómo puede un adventista que fue creado en una cultura del amor? Esto es la religión adventista. Porque la ley, decía Jesús, se resume en dos principios: amar a Dios y amar al prójimo. Pero fueron criados también en la cultura de la ira, desde chiquititos. Y se te siembra desde chiquitito que hay que odiar al otro. Y sabe que los motivos, siempre lo vemos en la historia, son algunas veces absurdos. Son algunas veces absurdos. La gente llega a odiarse no es solo la piel, no es solo, sí, algunas veces pensaban que son estas cosas de raza. No, son cosas. Yo nací en una ciudad que tiene casas y bloques, se llaman, ¿no? Estos edificios, ¿sí? ¿Qué pelea entre los que vivíamos en casa y los que vivían del bloque? Como que eran de otro planeta. Solo el hecho de que ellos vivían en bloques y nosotros en casa era un motivo de segregación y de... No lo hemos recibido de nuestros padres. Más, mi mamá, cuántos castigos he recibido por pelear, ¿no? Y yo no soy un peleador. Bueno, en realidad yo planeaba las peleas, peor. ¿Sí? Porque bastante miedoso para no romperme los dedos, todo esto, ¿no? El piano cuesta, ¿no? Hacía los diseños de pelea. Y a mi hermano y a algunos de mis primos y a los otros chicos, como los generales cobardes, ¿no? Allá me acuerdo que algunas veces me subía en un árbol para ver mejor. Es terrible, pero es así. Está en nosotros. Cainitas desde pequeños, ¿no? Porque empezó con... No es que surgió esto en la historia de la humanidad después de la Revolución Francesa o algo así. No, está en el ADN. Sí, hasta que algunos filósofos hablan del gen egoísta, ¿no? ¿Han visto qué pasó después de septiembre 2001? 11 de septiembre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Capaz que algunos eran muy chiquititos, pero ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿No? ¿Cómo ha cambiado el mundo después de este día? Y le digo que este año lo hemos vivido, por lo menos en Europa, mucho más de que se imaginan esto, cuando la religión de la ira, o la ira se transforma en una religión, o es el sentimiento que mueve masas. La religión puede ser también, y es terrible cuando la religión se vuelve, o la religión se expresa por medio de la ira.
Y no hablo solo de los terroristas islamistas, de Sharia y de otros movimientos o sectas adentro del islamismo, porque también le suena conocido a los que leen El conflicto de los siglos, sí, la noche de San Bartolomé, ¿no? Protestantes y católicos, bueno, fueron los católicos esta vez los que mataron, pero después en Suiza los protestantes mismos reaccionaron con la misma. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿O hay alguna población que no tiene este problema? ¿O cómo la vamos a solucionar? Y las cosas andan peor. Porque hoy día tenemos la media, los medios de comunicación, que hacen más cosas. Fíjense a esto. Los llamaron, es una preocupación para algunos profesores, pedagogos, para sociólogos, el fenómeno Donald Trump. ¿Sí? Lo conocen, ¿no? Han visto un loco directamente. Ni hay que escuchar lo que dice, solo la manera de expresarse está a la raya con la locura, ¿no? Pero no es esto. Bueno, uno no sabe si es un juego, si es... Porque hay sociólogos que dicen que no, en realidad esto es un juego político. Un juego político para impactar a las masas, a las personas. Y declaraciones de estas, ¿se acuerdan de la muralla con México? Así. Sí, ganan votos. Pero no esto es el problema que gana votos. ¿Sabe qué es más terrible? Lo que vieron los profesores en algunos colegios. Que los chicos adoptan el modelo Donald Trump. ¿Sabe que en Estados Unidos hay concursos que se llaman debates, ¿sí? Debates? Esto es cuando una escuela, o bueno, se empieza en la escuela, después es regional y no sé qué. Muchas veces esto descubrieron. Antes de Donald Trump no había esto, pero ahora los chicos adoptan el tipo de ataque, el tipo de discurso, el tipo de manifestación de el fenómeno Donald Trump en las escuelas. Y uno dice, ¿este es el único político que tiene Estados Unidos? ¿Este es el único que tiene su partido? ¿O nuestro mundo se ha vuelto loco directamente? Y yo le puedo seguir con ejemplos, pero esta noche tengo que presentarle ira en el contexto de una red. Y esto lo va a hacer más terrible y más cerca de nosotros. Creo que los que han visto el video y prestaron atención, se habla de Twitter. ¿Cuántos tienen cuenta de Twitter? Levantan la mano. Muchos, sí. Es que es una red fuerte. Hasta los pastores tienen una red, ¿sí? Un poquito de historia de Twitter. Fue creada esta red en 2006. Esa era un servicio de mensajes, ¿sí? Que fueron llamados, muy interesante y muy dulce, ¿no? Tweets. ¿Sabe qué significa en inglés tweet? Es el pío pío que hacen las pajaritos, ¿sí? Así que pío pío, de 140 caracteres. ¿Sí? Esto. A estadística, fue una explosión. Al principio no tuvo éxito, pero de repente en algunos Juegos Olímpicos, en algunos eventos de Apple, de otro, esta red se multiplicó así a una velocidad hasta que en 2012 más de 340 millones de tweets por día. 1.6 billones de búsquedas por día. Y una estadística bastante reciente, 2016, 310 millones
de usuarios activos. Todo, ¿sí? Pío. Captó por la filosofía que está detrás. Tenía que cambiar acá también. Acá son los apuntes, es muy interesante, ¿no? Esto es lindo desde el punto de vista histórico. Los apuntes de Jack Dorsey, que es uno de los fundadores. En realidad la idea salió en una de estos encuentros de lluvia de ideas. Cuando la gente habla, ¿qué podemos hacer? Y acá son el esquema, ¿no? Lógico. Acá son los apuntes de 2006. Lo guardó, bueno, y la pueden ver en internet. Es interesante, ¿no? Leen acerca de esto, hay suficiente material en internet. Pero la idea fue así que un individuo puede mandar a un grupo SMS, comunicarse con un grupo. Antes, bueno, capaz que algunos de ustedes ni se acuerdan de este periodo, ¿no? Pero antes el SMS se mandaba individualmente, ¿no? Y ahora de repente surge la idea que puedes mandar a uno. Bueno, esto no fue nueva, porque había algunas redes telefónicas que te permitían esto. La novedad fue la otra, que los seguidores, nació este concepto, ¿no? Del seguidores, que yo mando algo, va a producir un efecto y ahora la gente se puede abonar a mi cuenta para ver qué hago, qué digo, qué... Y esto fue interesante porque utilizó este concepto de personas claves que influyen. Gustave Le Bon, 2 siglos atrás, capaz que en la psicología de las multitudes hubiera disfrutado terrible ver qué poder, ¿no? Principio de seguidores. Y claro, si hay seguidores, empieza una jerarquía. Trending topics, ¿sí? Temas calientes, temas que son interesantes. Y claro, como resultado, la cultura de la celebridad, ¿no? Solo así, por curiosidad, hoy día miré ver cuántos seguidores tiene Papa Francisco. ¿Sí? ¿Sabe cuánto tiene? 12 millones. Es poco. Es poco. Tiene que tuitear más, porque la Lady Gaga y otros tienen más. ¿Sí? Se ríen, pero es así. Pobre de él, ¿no? Tiene una iglesia de casi 1 billón de personas y solo 12 millones de seguidores, ¿no? Tuitea he visto cada día, él o sus secretarios, quién sabe. Pero tuitea, he visto uno por día, uno cada 2 días, ideas. Sí, mensajes espirituales. En realidad, se muelden estos tweets, estos pío, para cada alma, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la problemática con esto? La problemática es bastante complicada. Es interesante que Twitter se hace explosivo cuando hay tweets explosivos, ¿sí? Son las mejores, en realidad sí creció con las disputas mediatizadas. Es que es una forma de... ¿Han visto qué pasa cuando 2 personas pelean? Se juntan espectadores para ver, Nos gusta esto. Hasta hay películas, hasta que hay lugares donde la gente se va para ver cómo pelean. Ni hablar de cultura de los chismes. ¿Sí? Han visto ahora en los Juegos Olímpicos que no sé cuál se acostó con no sé quién, puso en tweet y se armó todo un escándalo y empezaron y... Es que estos que ocupan posiciones, porque no todos los tweets ganan. Es muy interesante que hay formadores de opiniones, promotores de opiniones, que vuelven a tener un impacto fuerte y más del chismeo, más de esto que la gente manda mensajes. ¿Sabe qué es lo más peligroso de Twitter? La polarización que genera en la sociedad. Esto se puede ver en los debates de los seguidores. Como que cuando uno tuitea, el mundo se separa en 2, los de pro y los de contra. Y es loco ver como la pelea de uno
se vuelve la pelea de más de uno. Y cómo empiezan a pelear entre ellos para una causa ajena. En solo 140 caracteres. Pío pío, y el impacto es fuerte. Sí, me gustó. Tiene dientes el tuitito, ya no es cualquier cosa. Un fenómeno social interesante, los así llamados las revoluciones Twitter. Como que, ustedes saben, en los países donde hay sistemas dictatoriales, de dictaduras, lograron por medio de esta red movilizar la opinión pública, miles y miles y millones de personas, y se produjeron esto. Acá tengo unos ejemplos, están documentados, ¿sí? Por ejemplo, el papel que jugó Twitter en la Revolución de Egipto, 2010-2011, o en las protestas de Tunisia, o en las elecciones de Irán, o cerca de mi país, en Moldavia, cuando lograron hacer que la gente salga de la casa y se vayan y ataquen el Parlamento y pelean contra el Partido Comunista, bueno, unos filorusos de por allá. Antes no lograban, pero lograron por estos tweet. Mover masas. La ira que contamina. Tanto que, como reflejo, hubo el fenómeno de la censura Twitter. Venezuela, ¿hay acá venezolanos? Bueno, no hay Twitter en Venezuela, ¿no? Lo bloquearon. El partido no le gusta que tenga esto. Turquía, ahora Erdogan, sí, el presidente, cortó Facebook, cortó Twitter, la primera que fue prohibida. Y otros. ¿Sí? Terrible, ¿no? Y la gente, claro, los creadores no pensaron que va a adquirir tanta fuerza y que va a ser un poder social tan fuerte. Así que, dándose cuenta que algo de filtro debe ponerse, creó en 9 de febrero de 2016, este año, una guardia o algo así, una inquisición interna, que se llama Twitter Trust and Safety Council, un concilio que vela un poquito para que la gente no mande tanto odio por medio de... Y uno dice, ¿y alcanzan 140 letritas para hacer tanto daño? Sí, alcanza. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo paramos este fenómeno? Y sabe, anoche hemos visto que el problema de la falta de memoria se puede ver en un contexto del gran conflicto. Sí, anoche hemos visto, ¿no? Qué terrible es un mundo sin memoriales. Y yo hoy me preguntaba, porque siempre hay que buscar el gran conflicto en esto. Elena dice que es el hilo que une todos los libros de la Biblia y toda la historia de la humanidad. Y yo pensaba, no le veía. Y de repente, así esta chispa que te viene, que es inspiración. Me acordé de una historia bíblica. Que tiene que ver con esto y lo van a entender al final de todo cuando le voy a poner una cita interesante. ¿Sí? Pero vamos a ver. La perspectiva bíblica acerca de la ira. Ahora le leo un texto y después pasamos a la historia de cual le contaba. ¿Se acuerdan por qué fue destruido el mundo de los antediluvianos? ¿Por qué? Dios dijo, se ha llenado la tierra de... Es muy interesante que eligió el escritor bíblico una palabra, no la más común para la ira, pero dijo jamás. Le suena jamás, ¿no? Este movimiento político violento, ¿no? Se ha llenado el mundo de violencia, de mal. Todos los pensamientos
Yo estoy escribiendo, bueno, es una novela fantástica con una base bíblica, ¿no? Un poquito, y justo sobre este mundo. Y pensaba, ¿por qué inventaron los dinosaurios? ¿No? Porque algunos fueron creados por Dios, pero Ellen White dice que algunos fueron creados por los antediluvianos. No sé, yo pensé en dos posibles opciones. ¿Se imaginan cómo sería una pelea de dinosaurios? Un tirano rex con no sé cuál, otro grande. ¿Sí? ¿Para qué necesita la gente animales tan grandes y tan peligrosos? Que el espíritu de profecía dice que no fueron llevados en el arca porque hubieran peligritado, poner en peligro la vida de la gente, y que algunos serán una mezcla, amalgamation, un término bastante controversial entre los teólogos en el escrito de Ellen White. Amalgamation, una mezcla, una amalgamación de hombres y animales o de animales con animales, no sabemos. Yo pensé en esto, luchas, dinosaurios, pero algo más terrible se me ocurrió, y guerras. ¿Se imagina cómo serían unas guerras de gente cabalgando dinosaurios? Y esto es, dice, cada pensamiento para mal. Tan mal fue que Dios decidió, voy a destruir, dice, se arrepintió Dios que creó a los humanos. Y bueno, yo pensaba que se fue, ¿no? Pero las palabras de Jesús son terribles cuando Él dice, y como fue en los tiempos de Noé, ¿qué dijo Él? Lo mismo será al fin del tiempo. Sí, algunos citan esto de casarse, de no sé qué, pero creo que es todo el contexto. Y lo que me espanta más es que la guerra no termina ya, sino, si quieren, y acá vi el elemento del gran conflicto. Está en el texto de Apocalipsis 12 con 17. Entonces el dragón, ¿qué dice la Biblia? Se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la iglesia que guarda, ¿no? La mujer es una iglesia que guarda los mandamientos, que tiene la fe de Jesús, que cualquier adventista lo sabe de memoria. Y yo me preguntaba, ¿cómo? Y me acordé de una historia. Vamos a verlo esta noche. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Absalón se levantaba muy de mañana y se ponía de pie a un lado del camino que conduce a la puerta de la ciudad, es decir, una vía donde hay gente, ¿sí? Una red social, ¿no? Y a todo el que tenía pleito y iba a juicio ante el rey, Absalón lo llamaba y preguntaba, ¿de qué ciudad eres? Un perfil, ¿no? Le hacía rápido un perfil, ¿sí? Tenía que decirle nombre, bueno. Y él respondía, tú sierves de una tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en el país para que viniera a mí todo el que tuviera pleito y yo le haría justicia? Y sucedía que cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, se extendía su mano, lo hacía y lo besaba. De esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que iban al rey para juicio. Y es muy interesante que dice la Biblia. Fíjense que dice, así, ¿qué hacía Absalón? Robaba el corazón de la gente. Claro, buen político, ¿no? Porque imagínense, por lo menos mitad que se iban con mitad que se iban allá para un juicio, se cumplían las palabras, ¿no? Porque si hay un juicio, uno pierde, uno gana, ¿no? Generalmente así es. Así que él preparaba el camino, ¿no? ¿Qué decía? Poca palabra. Y fíjense cómo una información negativa, denigración del otro, y así, muy velado, sí, cuántas cosas haría yo si estaría en una posición más importante. Y ganaba multitudes.
es el Twitter famoso, que empieza a tener impacto. Seguimos. Fíjense qué paciencia, ¿no? Y saben que paciencia para el mal es diabólica, es el signo de inspiración diabólica, ¿no? Aconteció que después de 4 años, Absalón dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a cumplir mi voto que hice al Señor, porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si el Señor me hace volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. Qué mentiroso, ¿no? ¿Qué son estos que usan hasta la religión para sus planes terribles, ¿no? Y el rey dijo: inocente David, ¿no? Que era su padre, ve en paz. Entonces él se levantó, se fue a Hebrón, pero envió espías por todas las tribus de Israel, una encuesta, ¿no? Una búsqueda, diciendo: cuando escuches el sonido de la corneta, dirán: Absalón reina en Hebrón. Un ejército de otros tuiteadores, ¿sí? Para tener más impacto, para que no sea solo uno, más. ¿Sí? Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén invitados por él. Ellos fueron inocentemente, sin tener conocimiento de nada. Así que fíjense, logró involucrar a gente que ni sabía de todo esto. ¿Sí? Se metieron en esto. Entonces, mientras que ofrecía los sacrificios, Absalón mandó llamar a Ahitofel, el gilonita, consejero de David, de Gilo, de su ciudad. La conspiración se hizo poderosa y el pueblo que estaba de parte de Absalón seguía aumentando. Un mensajero vino a David y dijo: el corazón de los hombres de Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: levántese y huyamos, porque no podemos escapar ante Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose nos alcance, eche entre nosotros el mal y hiera la ciudad a filo de espada. Y esto pasó. Que David tuvo que huir con toda la familia, con las concubinas, con todo. Y como había dicho, no tenemos solución. Pero ¿sabe qué pasó? Lo impensable. Que Dios se metió adentro de esta red. Lean ustedes en la casa la historia, porque no tenemos tiempo esta noche para ver cómo arruinó todo esto en un instante. Y bueno, conocen la historia, que la rebelión terminó con Absalón muerto por accidente, ¿no? Su cabello, orgullo, cada año hacía un premio, ¿no? De su cabeza, de su pelo, se enroscó allá en un árbol, y conocen la historia de su muerte, ¿sí? Pero yo me pregunto, si Absalón hubiera tenido un Twitter o esta red, ¿se imaginan qué grande podría ser su impacto? Es muy interesante cómo el diablo ensaya, ¿no? En diferentes momentos de la historia cosas. Y capaz que a ustedes le va a parecer que suena muy alarmista y suena muy raro, ¿no? Hablar de esto. Pero sí, yo creo en esto, porque esta cita que le voy a preguntar, a mí me parece que está perfecto o que coincide con este problema que genera. Vamos a no hablar de Twitter, sino de todo este fenómeno social de información. Leo la cita. Hablando de la ira del dragón, ¿sí? Está en Joya de los Testimonios, en el primer volumen, página 431. Satanás realizará su obra por medio de agentes. Los ministros que aborrecen la ley de Dios emplearán cualquier medio de cual dispongan para desviar las almas de la lealtad a Dios. Nuestros peores enemigos se hallarán en los adventistas o los guardadores, se pueden traducir así, del primer día. Su corazón está plenamente resuelto a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Esta clase considera que es una virtud hablar y escribir y actuar con el más acerbo odio contra nosotros. No necesitamos esperar un justo trato de la parte de ellos. A muchos de ellos Satanás les inspira una insana iracunda contra los que guardan los mandamientos de Dios. Seremos vilipendiados y calumniados. Todos nuestros motivos y actos serán mal juzgados y se atacará nuestro carácter. De esta manera se manifestará la ira del dragón. Qué bueno que como en el tiempo de David hay una solución. Pero vi que no debemos desanimarnos, dice el Espíritu de profecía. Nuestra fuerza está en Jesús, nuestro abogado. Si con humildad confiamos en Dios y nos aferramos a sus promesas, nos dará gracia y sabiduría celestial para resistir todas las trampas de Satanás y salir vencedores. Si ustedes miran el escenario que presenta el Espíritu de profecía acerca del fin del mundo y del conflicto entre lo bueno, el bien y el mal, ella describe muchas cosas que tienen que ver con medios de comunicación masiva. Un decreto que en una noche está publicado para que todos lo conozcan. Después, gente que van a odiar a los que guardan la ley y van a culpar a ellos. Ustedes saben que la humanidad va a pasar por una crisis terrible porque las plagas van a producir un terrible caos social. ¿Y a quién va a culpar? ¿A quién van a culpar? A estos. Terrible, ¿no? Yo pensaba, qué noche, ¿no? Qué terrible este sentimiento, qué terrible este pecado que hemos visto esta noche. Y me quedó en la mente el consejo de la Biblia, pero que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Cómo reaccionar frente a uno que te odia? Retuitear. ¿Qué hacer, no? ¿Sabe que no es fácil ser atacado? Y 140 caracteres alcanzan para manchar la integridad de uno. Lo hemos visto. Hemos visto que fácil, ¿no? Se arruina la vida, la influencia de una persona. Ahora imagínense cuando todo el mundo va a hacer esto. Y yo pensaba, ¿qué hacer? Me acordé de los textos. Y quiero decirle que la ira del dragón no es la última ira. Hay la otra. Y con esto va a terminar la historia. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en tu trono delante de Dios se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Las naciones se airaron, se enfurecieron, pero ha venido la ira, ha venido tu ira, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada, porque ira de Dios ha sido manifestada. Y saben, esto es interesante, que Él es el único que puede enojarse sin pecar. Porque cuando el juicio termina, cuando Dios va a defender a su pueblo, hasta los malos van a decir: justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Por esto, para el remanente, el sentimiento de ira no puede ser un estilo de vida.
tenemos que aprender a ser pacientes. Y aunque los otros, con tweets malos, quieren destruirnos, acuérdense de Cristo. Acuérdense de Cristo. Él va a ser el último que se enoja. La ira del Cordero. Ojalá que lo tengamos amigo. Y para esto les invito a que cantemos la canción tan linda que cada noche la cantemos: digno eres de nuestra alabanza. Que el Señor esté con todos. Amén.